Y recibimos aquí en los estudios de RPP al congresista Ilich López. Él integra la Comisión de Economía del Parlamento, ¿no? Representa a la región Junín. ¿Cómo está, congresista? Muy buenos días y muchas gracias por su visita. Don Carlos, buenos días. Un saludo, don Fernando, por intermedio de ustedes a todo el Perú. Muchas gracias por la invitación. Bueno, en primer lugar, ¿cómo calificaría, cómo analiza usted esta serie de diferencias que han habido, opiniones discrepantes entre el Ministerio de Vivienda, Sedapal y SUNAS respecto a posible aumento de tarifas? Hace poco hemos escuchado justamente a la ministra considerar que SUNAS ha efectuado declaraciones hasta temerarias respecto a un posible incremento de las tarifas de agua. Pero en términos generales, ¿cómo analiza esta situación, este desencuentro que hay? Don Carlos, es preocupante. Yo considero que este es un tema estructural. Creo que la señora presidenta Dina Boluarte no sabe la magnitud que significa este sector. Es un sector totalmente estratégico para el desarrollo del país, no solamente en el tema económico, en el tema de salud y de educación. Mire, el abastecimiento de agua y saneamiento podría ser, por ejemplo, que los niños, al consumir agua de calidad, desde el vientre materno hasta los 5 años puedan desarrollar adecuadamente su cerebro y ser ciudadanos con oportunidades. Igual en el tema de la salud, se reduciría impactos directos sobre el tema del cáncer, por ejemplo, con agua de calidad. Y tanto no conoce la presidenta de la República este sector, que pone a alguien que tampoco conoce como ministra, que es la señora Ania Pérez de Cuéllar, que ha tenido en estos últimos días una actuación deplorable, no solo ella, sino el presidente de SUNAS, el señor de Sedapal, los gerentes de Sedapal, todos ellos son ejecutivos, se supone que están del mismo lado. No hay un liderazgo adecuado para llevar un sector tan estratégico. Y señor, acá debe de haber díganos, un tema por favor, ¿en base a qué criterios cree usted que ese liderazgo debería ejercerse? ¿Qué es lo que hay que hacer para, por una parte, aclarar a los peruanos qué se va a hacer respecto al aumento de las tarifas, que ya lo dijo Carlos, es el tema de fondo? Estamos en una situación económica difícil, si se aumenta el costo, sobre todo las personas con menos recursos, sufrirán más, pero además de eso, necesitamos cerrar brechas graves, porque hay un porcentaje considerable de nuestros compatriotas en las ciudades, y más aún en el campo, que no tienen acceso al agua ni al saneamiento. Mire, lo primero que se tiene que hacer en el sector es poner orden. Orden desde el punto de vista legal. Por eso se le ha dado con mucha confianza la oportunidad a la ministra de que ellos legislen en materia de saneamiento. El Congreso le dio esa oportunidad. Ha desperdiciado una gran oportunidad histórica, don Fernando. ¿Por qué? Porque no ha estipulado en las normas, no ha dicho cuál debería de ser el orden, cómo debería de gestionarse las EPS, las JAS, que son organizaciones comunales, cuál debería de ser la intervención de SUNAS. Ahora la ministra dice: las tarifas las define SUNAS. Sí, pues, pero nosotros le dimos la oportunidad para que elabore este decreto legislativo 1620 para que modifique ese tema. ¿A dónde quiere llevar la ministra? Desde nuestra percepción es lo siguiente: ella quiere hacer una integración de JAS con EPS, todo como está. Quiere que SUNAS suba las tarifas, porque eso dijo, ¿no? SUNAS tiene que sincerar las tarifas, y dice algo inexacto. El Perú es el país con menos tarifas en la región. Eso es mentira, porque el Perú está en la mitad de la tabla, por decirlo así. ¿Quiénes tienen tarifas más? Argentina tiene tarifas más baratas, y esto no lo digo yo. ¿Cuál es su fuente en ese sentido? Mire, por ejemplo, quien tiene la tarifa más cara es Uruguay, que tiene $3.4, y la tarifa más barata es Argentina, 0.27. El Perú está con $1.30. Esto lo hemos sacado de justamente un reportaje del fin de semana que han determinado estos temas. Entonces, pero acá hay un tema que confunde la ministra. El agua, el acceso al agua, está dentro del artículo 7 de la Constitución, o sea que es un derecho fundamental, y ella, dentro del decreto legislativo
Legislativo, en el artículo 73 que ella misma ha armado, pone el reajuste del agua con el índice de precios mayoristas. ¿Qué cosa es esto? En pocas palabras, si la inflación sube, si el índice de precios mayoristas sube, sube la tarifa del agua. Eso es lo que quiere hacer la ministra. Pero el presidente de Sedapal aquí también ayer en ampliación dijo que los usuarios de Lima y Callao son los que deberían pagar más por el servicio de agua potable. Mire, dentro de este esquema del sector de agua, no olvidemos que es un derecho fundamental. Por tanto, el Estado tiene que poner los lineamientos para que ese derecho fundamental se garantice. ¿A qué me refiero? A que, si bien es cierto, se puede dar por un índice de precios mayoristas, que es el índice, por ejemplo, de los peajes. Cuando el costo de vida sube, el peaje sube, porque eso está en el contrato. Esa misma calidad le quieren dar a los recibos de agua, que desde nuestro punto de vista es inadecuado. ¿Por qué? Porque es un derecho fundamental. Hay gente dentro del país que no tiene los recursos económicos para que pueda subir según va subiendo el costo de vida. Subir el precio de, las tarifas de agua potable implicaría ir contra ese derecho, entonces, ¿no dice Por usted? supuesto que sí. No deberían subir. No es que no deberían subir, lo que debería hacerse es una regulación tal, con un orden adecuado desde el ministerio, que garantice por un lado el derecho y por otro lado se garantice el servicio adecuado. Ahora, y eso, ¿cómo es que logra eso? Porque es fácil decirlo, pero usted como miembro de la Comisión de Economía, lo que esperamos de usted es que nos dé lineamientos. Y la ministra lo que dijo hizo introducir un sistema de subsidio cruzado en base al cual quienes más recursos tienen y más consumen, eventualmente porque tienen piscinas, paguen una tarifa superior, para de esa manera no hacer que suba también el agua para los que tienen menos recursos. ¿Usted estaría de acuerdo con esta idea de subsidio cruzado? Lógicamente, quienes deban de pagar lo que no es básico, que es el acceso al agua por 24 horas, deben de tener algún tipo de tarifa diferenciada, pero esos son los menos. Estadísticamente eso no es la mayor cantidad de personas. En ese sentido, lo que primero se tiene que dar es orden. Si la ministra no puede ordenar a SUNAS, no puede ordenar el sector. Es autónomo. Sí, pero me refiero al tema de la coordinación. Se está cuestionando cómo el presidente de Sedapal no se reúne con el señor de SUNAS y la ministra, en vez de aglutinar, liderar todo este grupo humano de sectores dentro del Ministerio de Vivienda, lo que hace es pelearse con el presidente de SUNAS. Entonces, ¿a dónde tenemos que llegar? Primero, las inversiones que se tienen que hacer deben de ser de forma deductiva, o sea, que el sector tiene que dar los lineamientos. Ahora es al revés, las EPS van a SUNAS, tratan de como sea cumplir los lineamientos y de esa manera no se puede avanzar. Y lo otro, ¿a dónde está llevando la ministra? Básicamente es al tema de la concesión de esto. ¿Qué quiere? Quiere aglutinar todos los servicios de agua para subirles el precio, como lo está diciendo, tenemos que sincerar las tarifas, y cuando eso suceda van a concesionar el agua. ¿A quiénes? Y acá hay un tema muy importante que tenemos que decirlo. Mucha gente del sector primero trabaja en SUNAS, luego trabaja en el ministerio y luego trabaja en los entes privados. Por ejemplo, el presidente de Proinversión el día de hoy, el señor Salardi, ha sido del sector. Se está promoviendo APPs de saneamiento, por ejemplo, en Junín va a haber una, pero hay que tener cuidado que los sectores, los amigos, estas puertas giratorias que se ven en el Estado, no sean los que se lleven esa administración a posterior. Ese es el orden que se reclama y que debe tener el sector. Ahora, usted está escamoteando un tema fundamental, ha mencionado de pasado el tema APP, en alianza público-privada. Y efectivamente uno de los temas que se habló ayer acá con el presidente de Sedapal es si no podían haber accionistas privados que entraran a las empresas públicas de agua, en particular Sedapal. Queremos conocer su opinión sobre este tema. Subrayó el señor Gómez, no se trata de privatizar las empresas de agua, pero sí, si son rentables, permitir que entre dinero privado a su accionariado. Yo le rogaría que nos espere un instante, vamos a hacer una pausa para que nos conteste a este tema, porque usted ha hablado de una APP en Junín,
Junín. Quiero saber cómo funciona esta alianza pública-privada en una región que además usted conoce bien porque es la suya. Vamos a ir a una pausa y retomamos nuestra conversación con el congresista Ilich López, miembro de la Comisión de Economía, que ha venido dando su punto de vista sobre el problema del acceso al agua y al saneamiento en el Perú. Pausa primero. Son las 8:36, estamos conversando en la cabina de RPP con el congresista Ilich López, miembro de la Comisión de Economía, que se ha interesado de manera particular en el tema del agua en el Perú, ante la eventualidad de que las tarifas de agua suban para todos, para poder financiar a las empresas de agua de las diversas regiones de nuestro país y que éstas amplíen el servicio a los compatriotas que en este momento no tienen acceso al agua potable en sus hogares. Señor Ilich López, usted nos ha hablado de APPs, asociaciones público-privadas en su región Junín. ¿Cómo funciona? ¿Esto es un modelo de lo que se podría hacer en otras regiones del Perú? Mire, lo que hay en Junín, nosotros hemos aprobado una ley para el PETAR de la ciudad de Huancayo, ¿no? Para que pueda darse esa modalidad de inversión al respecto. Eso está todavía en un proceso en proinversión. En la Municipalidad de Huancayo están viendo el tema de los terrenos en líneas generales y acá viene una preocupación. Cuando se dan este tema de las puertas giratorias, por ejemplo, el señor que dirige ahora Proinversión ha sido parte del sector de saneamiento y ha sido miembro de SUNAS, entre otros cargos. ¿Qué pasa? Cuando se concesionan estos grandes proyectos, se concesionan a las empresas o conocidas o amigas de los funcionarios que han estado durante mucho tiempo en el Estado. Ahí es donde nosotros reclamamos el tema de orden y meritocracia, ¿no? Que los funcionarios públicos que estén en el sector no tengan ningún tipo de vínculo con alguna empresa para que normen en favor de estas empresas. Ahí se desvirtuaría el trabajo que se quiere hacer de solucionar el problema. Bueno, señor Ilich López, muchas gracias por su presencia. ¿Tienes una Sí, quería aprovechar la oportunidad para consultarle al congresista Ilich López respecto a la aprobación ayer del predictamen que otorga facultades legislativas al Poder Ejecutivo en materia de reactivación económica, simplificación y calidad regulatoria, actividad empresarial del Estado, seguridad ciudadana y defensa nacional, pero ha decidido otorgarse facultades de las 10 materias limitadas a 62 submaterias. El Ejecutivo pedía en 105 submaterias. ¿Por qué esta reducción? Mire, yo particularmente estoy en contra porque ya el Ejecutivo ha demostrado que, por ejemplo, en este tema que estamos discutiendo del agua, se le dio a la ministra la posibilidad de poder ejercer regulación, legislación en materia de saneamiento y mire el desbarajuste que están haciendo. Es deplorable lo que está pasando con falta de liderazgo. Y entonces, cuando se habla, por ejemplo, de reactivación económica, no hay una visión clara del tema. Por ejemplo, el tema de la formalización. Hay 2.6 millones de micro y pequeñas empresas que son formales. Y de las 8 millones que existen en el Perú, no hay un plan adecuado cómo se va a ver este tema de la formalización y de la reactivación económica. Entonces, muy bien, señor Ilich López, nos lleva a temas que van a tomar mucho tiempo. Tendrá que volver usted y en esa oportunidad nos hablará también cuál es su situación respecto a la bancada de Acción Popular, de la cual usted salió renunciando, pero parece que quiere regresar. En todo caso, ese tema lo dejamos para la próxima visita que nos haga. Muchas gracias por su presencia. Nos vemos en la Feria del Libro, don Fernando. Nos vemos en la Feria del Libro de Huancayo, naturalmente.